Hola, en este capítulo vamos a hablar de los fundamentos del entrenamiento de fuerza. Vamos a empezar con algunas definiciones que nos van a ayudar a tener más claros algunos conceptos como por ejemplo, ¿qué es en sí el entrenamiento? ¿Qué es la sobrecompensación? ¿Qué quiere decir cuando te escuchas que alguien está sobreentrenado? ¿Cuál es la importancia del descanso? Vamos a platicar de estos pequeños términos para que podamos tener claro el concepto de qué es lo que pasa cuando nosotros nos sometemos a un proceso de entrenamiento y la importancia que tiene respetar tanto las cargas como los descansos, como las frecuencias de estímulo de la masa muscular o en este caso del ejercicio para que se vayan logrando las adaptaciones que nosotros vamos a ir buscando. Por definición, podríamos decir que el entrenamiento es un proceso sistemático de aplicación de cargas o estímulos de trabajo físico. Si estamos hablando del gimnasio, el entrenamiento sería el proceso en el cual tú, ya sea con máquinas libres, con el peso de tu cuerpo, con mancuernas, con máquinas integradas, con cualquier aditamento para trabajar el trabajo de fuerza de diferentes grupos musculares, estás aplicando una carga o un estímulo. ¿Cómo aplicamos esa carga o estímulo? En una forma continua y progresiva, pero ¿por qué continuo y progresivo? Porque nosotros estamos buscando un fin, un objetivo que es conseguir una serie de cambios físicos y metabólicos. ¿A qué me refiero cuando hablo de cambios físicos? Pues a que vamos a lograr una hipertrofia, un aumento de tamaño de tus músculos y eso va a conllevar cambios metabólicos. Por ejemplo, vamos a aprender a que nuestros músculos se van a hacer más eficientes en la producción de ATP de acuerdo al metabolismo que estemos utilizando. Vamos a aumentar la cantidad de proteínas a nivel de las fibras musculares, vamos a fortalecer los tejidos y las envolturas de las fibras musculares. ¿Y esto de acuerdo a qué se va a planear? Pues de acuerdo al objetivo de cada persona, de cada atleta, de cada entrenamiento que nosotros tengamos. Habrá quien busca aumentar su masa muscular, habrá quien busca mejorar su definición, habrá quien busca tener un mejor rendimiento en un deporte específico, habrá quien busca equilibrar la simetría de su cuerpo. Es decir, por eso es que un programa de entrenamiento tiene que ser personalizado, porque cada uno de nosotros va a tener un objetivo diferente y es en base a ese objetivo que todo lo demás, la carga de qué intensidad va a ser, la progresión dependiendo de dónde se encuentra al principio, de su nivel de entrenamiento, de los años y qué es lo que quiere conseguir. ¿Cuál es el objetivo? Esto va a ser lo más importante. Como te decía, pues tenemos que saber qué es lo que la persona está buscando. Ahora bien, ¿qué es la fuerza? ¿La fuerza es una capacidad o es una condición? ¿Qué opinas tú? ¿La fuerza es la capacidad para vencer una resistencia o es la condición que nos permite vencer una resistencia? Por definición, de acuerdo a esta definición de Grosser y Müller de 1989, nos dice que la fuerza es una capacidad. ¿La capacidad de quién? De nuestro sistema neuromuscular, es decir, que involucra nuestros músculos y sus conexiones nerviosas. Ya más adelante te iré platicando de lo que es la unión neuromuscular. Ahorita quédate nada más con esta palabra, sistema neuromuscular, y ten en mente que involucra la conexión de músculos y terminaciones nerviosas. ¿Qué es la capacidad de qué? De superar las resistencias a través del trabajo muscular. El trabajo muscular va a tener dos partes. Cuando tú haces un ejercicio en el gimnasio y hablas de la parte positiva o la parte en la cual estás venciendo a la resistencia, en la cual tus músculos se están haciendo más cortos, estamos hablando de la parte concéntrica. La actividad concéntrica refiere que hay un acortamiento. O bien actuar en contra de las mismas, es decir, exactamente lo opuesto. De alguna manera la resistencia va venciendo y va lográndose un alargamiento del músculo o el regresar a su forma original, que es lo que se conoce como la parte concéntrica de un movimiento. Cuando estamos hablando de una contracción de tipo isotónico, que ya las revisaremos,
Isotónico quiere decir que el tono se mantiene, vamos a tener dos partes. La parte de acortamiento, que es la parte concéntrica, la parte de alargamiento, que es la parte excéntrica. O bien, también la fuerza es la capacidad del sistema neuromuscular y se puede lograr a través de mantener las resistencias sin movimiento, lo que conocemos como un método isométrico de entrenamiento. ¿Qué más debemos de revisar? Debemos de revisar un concepto que a lo mejor has escuchado muchas veces y te preguntarás, ¿y qué tiene que ver con la fuerza este concepto? Que es la homeostasis. La homeostasis es un estado de equilibrio, es un estado que tiene que ver con un equilibrio o la salud en nuestro cuerpo. ¿Para qué queremos nosotros ese equilibrio? Pues nosotros queremos ese equilibrio porque es lo que nosotros estamos buscando para que se den precisamente todas esas adaptaciones que se tienen que dar a lo largo del entrenamiento. En esta homeostasis hay un equilibrio entre la parte anabólica, es decir, la parte de construcción, la parte catabólica, es decir, la parte de aprovechamiento o de degradación de algunas sustancias, y todos los mecanismos de producción de sustancias, de utilización o degradación de sustancias, están en un equilibrio que nos permite conservar esta salud. También hablaremos del término adaptación. ¿La adaptación a qué se refiere? Se refiere, como te decía, a los procesos, la eficientización o la modificación de algunos procesos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo el ejercicio de fuerza y estamos estimulando básicamente la vía glicolítica, es decir, la que utiliza glucosa para la producción del ATP, pues vamos a lograr unas adaptaciones, vamos a hacer que vamos a tener mayor cantidad de receptores y vamos a hacer que nuestras mitocondrias se hagan más eficientes en utilizar y en producir ese ATP. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a hacer una unión neuromuscular en la cual los estímulos viajen de una manera más eficiente y se desarrollen adaptaciones que, por ejemplo, permitan que más fibras se contraigan al mismo tiempo, se adapten al trabajo de fuerza y eso nos permita ¿qué? Nos permita levantar mayor peso, por ponerte solo dos ejemplos. También vamos a hablar de un término que se llama supercompensación. Te lo voy a describir más adelante, pero la supercompensación podría referirse a ese periodo en el cual, imagínate tú que empiezas de cero y tienes una estimulación durante tu entrenamiento y luego una recuperación durante tu descanso. Y en ese descanso, en lugar de permitir que vuelva a llegar hasta cero, aplicamos la siguiente carga de entrenamiento para tener cada vez progresiones e ir logrando este periodo de que en lugar de que empieces sobre cero, ya empiezas con una pequeña ganancia en este proceso que se conoce como la supercompensación. Te lo voy a platicar a más detalle y con unas gráficas un poco más adelante. Otro concepto que debemos de tener en cuenta es el concepto de agotamiento. ¿Qué se agota? Se agotan, por un lado, las reservas energéticas, es decir, mis depósitos de fosfocreatina, si lo que estoy utilizando es el metabolismo de los fosfágenos, o mis depósitos de glucógeno muscular, si lo que estoy utilizando es el metabolismo anaeróbico láctico, o bien ambos. ¿Qué otra cosa se agota? Se agota la capacidad de trabajo de mis músculos y llega a una etapa de agotamiento. Y es por eso que es muy importante que entre sesión y sesión de entrenamiento nosotros le demos a nuestros músculos el tiempo de descanso necesario para que se recuperen. ¿Se recupere qué? Pues igual, se recuperen las reservas de nutrientes. Se recuperen los daños que causamos con el entrenamiento en la microestructura fibrilar de las células musculares. Se recupere los tejidos conectivos y esté listo el cuerpo para una nueva carga de entrenamiento. ¿Qué pasa si nosotros no respetamos esos periodos de descanso y caemos en la creencia o en la obsesión de que tenemos que entrenar más y más y más y más y que el descanso no es importante sino la carga de entrenamiento? Va a llegar un momento en que si no respetas ese equilibrio natural que nuestro cuerpo requiere para conservar su homeostasis, te va a llevar a un proceso que es conocido como el sobreentrenamiento.
Y el sobreentrenamiento pues no es otra cosa más que un desbalance. Es mucha más la carga de trabajo que el tiempo de descanso y se va acumulando ese cansancio hasta darse una falla en el rendimiento, una falla en la recuperación y vamos a hablar de este fenómeno también un poco más adelante. La fatiga crónica producida por esa falta de descanso me puede llevar a lo que conocemos como un síndrome del sobreentrenamiento, del cual te voy a platicar más adelante.